Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Entre Libros, Mate y Café? Aquí estamos de nuevo, una semana más, en un mes muy importante para la literatura. Pasaron muchas cosas en este mes, en diferentes años. Tenemos, desde luego, el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, pero hay muchas cosas más que platicar. No se vayan, quédense con nosotros porque comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué cuenta tu semana? Hola, bien, ahí pues eh, empiezo de lunes a miércoles y a trabajar y a hacer actividades, corres para allá, corres para acá y bueno, ya llegué el fin de semana y en un mes, como tú dices, bien padre, va a ser el día del niño, va a haber un montón de cosas, ¿no? Pero bien. Así es un mes importante también para los que somos ávidos lectores, porque pasaron muchísimas cosas importantes en cuanto a autores muy reconocidos a nivel mundial. Fue un mes en donde en diferentes años muchos autores o nacieron o fallecieron, y también pues tenemos este acontecimiento del Día Internacional del Libro. Creo que es un muy buen mes para hacer un recorrido. Tenemos una lista enorme, queridos amigos que nos ven, y vamos a hacer un recorrido rápido por esta lista que tenemos, pero con el fin de que ustedes conozcan de más autores, conozcan de más gente, qué es lo que hizo, por qué fueron importantes y por qué también se eligió este día para el día, bueno, este mes para consolidar el Día Internacional del Libro, Javier. Pues adelante con esas Pues efemérides. efemérides. Fíjense que el mes de abril comenzó desde el primer día. Tenemos eventos muy importantes en cuanto a la literatura. Lo primero que me gustaría mencionarles es que es justo el 1 de abril de 1929, nació en lo que fue Checoslovaquia, Milán Kundera. Y de este autor tenemos uno de sus libros más interesantes, Javier, La es el de insoportable la... levedad del ser. Exactamente, Javier, un libro de mucha reflexión. Eh, Me parece que Sí. es uno de los libros que más nos llevan a la reflexión en muchos temas de la vida cotidiana, de todo lo que son los celos, las relaciones, de pareja, etcétera, Javier. Sí, y sobre todo que una Europa complicada, sobre todo Checoslovaquia, que era uno de esos países que estaba entrando al modernismo después de bueno, un montón de cuestiones, sobre todo étnicas, los yugos, los eslovacos, los croatas, etcétera, ¿no? Y ese tipo de tensiones generaba, pues, este tipo de acontecimientos que a Milan Kundera en su libro lo lleva a reflexionar, ¿no? Tanto como la vida como con el amor, ¿no? Porque en épocas difíciles para cualquier lugar del mundo, pues a veces se olvida que el amor es una de las partes que no se pueden olvidar, ¿no? Y la forma en que se Ujú. desarrolla este libro me parece que es magnífico, uno de los libros que recomendamos que lean, se van a entretener mucho. Sí, seguramente, y se van a identificar a lo mejor algunos de esos sentimientos y reflexionar acerca de cómo al final esta parte humana de cada uno de nosotros siempre va a ser reflejada por autores de una u otra manera y que además trascienden épocas. También, Javier,
en 1933 falleció el poeta español que fue precursor del modernismo, Salvador Rueda, y uno de sus poemas más famosos fue El Milagro de América. Él nació en España, en un lugar que se llama Benaquet. Y es correcto, me parece que rompe y abre esa tradición, así como lo hizo en su momento Picasso y Dalí, esta forma de escribir de los españoles, sobre todo en la poesía, con las poesías de Machado. Me parece que él de pronto deja un poquito atrás las nostalgias y la forma muy local de hacer las cosas y se abre. Y me parece que su literatura es muy vanguardista. Hoy uno lo puede leer y se puede imaginar la España de esa época muy similar a esta, ¿no? Digo, salvo las cosas del franquismo y esas cosas, pero bueno, de ahí en fuera me parece que se vuelve una narrativa eh, un poquito más suave para leer. En algún momento, algunos escritores españoles, a excepción de Alberti, se manejaba muy de forma tradicional, ¿no? Española, ese español de nostalgia y de las glorias pasadas, pero me parece que ahí es el cambio. Además fue muy, muy bien recibido en América Latina, desde luego, Sí, claro. toda su obra. Y fíjate también que tenemos justo el 5 de abril, falleció un escritor estadounidense de nombre Saúl Bellow. Y a lo mejor no es tan sonado, tan conocido en la literatura latinoamericana, por ejemplo, pero él recibió el premio Nobel en 1976 y el Pulitzer, y esto por su obra El legado de Humboldt. Otra obra que nuevamente nos habla de sentimientos, de realidades humanas, es un libro que tiene sobre todo es una sensibilidad especial, una sensibilidad acerca del sentimiento humano y de la importancia del legado. Es correcto y sobre todo pudiese parecer una narración histórica y de alguna manera sí lo es, ¿no? El gran conde de Humboldt dejó un montón de cosas, hasta dejó una corriente en Sudamérica, ¿no? Yendo más allá de la literatura, me parece que ahora el meter conocimientos de cultura general, esto enriquece mucho. Así es. Y bueno, como les decía, el recorrido es amplio porque el 6 de abril de 1992 fallece Isaac Asimov, un grande de la ciencia ficción y de la divulgación científica. Bueno, pues yo creo que el padre de la ciencia, bueno, no, el padre no, el promotor de la ciencia ficción moderna, ¿no? Porque no olvidemos que teníamos a Jules Verne, a Chesterton, en fin, ¿no? Pero él es sí, precisamente, sobre todo él es el que da un impulso muy fuerte más allá del mundo feliz a la robótica y a todas estas cosas, ¿no? A mí la verdad esa obra de Un Mundo Feliz me marcó, ¿eh? Me impactó muchísimo, la leí pues muy joven, todavía vivíamos allá juntos con mamá y me acuerdo que me hizo reflexionar mucho, se me hacía tan increíble todo lo que ahí estaba y hoy ya lo estamos viviendo muchas de las Sí, cosas que ahí describe. Y bueno, también un 6 de abril nació ni más ni menos que una gran poetisa chilena que fue premio Nobel en 1945, Gabriela Mistral. sí, fíjate que dentro de los eventos importantes, sobre todo para las mujeres, incluso ganadora del premio Nobel, que una mujer de un país no tan tradicionalmente ganador de premios Nobel, como fue Gaby Mistral, y ensalza todo el poderío de la literatura latinoamericana, ¿no? El manejo del español, de las letras, de esta prosa sin ser tan metafórica. Gaby Mistral deja ahí puesto en las letras de oro de tanto de Chile como de la humanidad, su enorme, enorme gran literatura.
Afortunadamente fue una de las mujeres latinoamericanas con una obra de mucha sensibilidad y que también pudo ser reconocida y eso pues es de mucho orgullo para, al menos para mí que soy latinoamericana, me parece que es maravilloso. Y bueno, de aquí nos vamos a ir al 9 de abril de 1821 que nace también ni más ni menos que Baudelaire, Charles Pierre Baudelaire, y que él fue un poeta francés y que además su obra fue con una temática de mucha trascendencia, Javier. Sí, Baudelaire es uno de estas, ya es un posmodernista, un modernista de la literatura francesa, y me parece que la poesía es donde alcanza de estos puntos bien altos. Volvemos un poquito al caso de la literatura española, deja atrás toda esa tradición lingüística, retórica de Francia, y Baudelaire junto con Mallarmé y Valéry son, me parece que los exponentes más grandes de la literatura francesa. Así es, Javier. Y bueno, si nos vamos en esa misma fecha, 9 de abril, pero años, muchos años más atrás, en 1626, falleció también el filósofo y literato Francis Bacon. Y bueno, entre sus obras más conocidas está El avance del conocimiento y además muchos ensayos, muchos ensayos. Así es. Bacon me parece que es el último ícono de los grandes pensadores filosóficos, me parece que muy apegado a aquellas antiguas filosofías griegas que nos dieron un montón de todo, ¿no? El pragmatismo, los dogmas. Me parece que las reflexiones de Francis Bacon acerca de la vida, de las formas, es el valor, ¿no? Así es, Javier. Y bueno, además, déjame decirte que también en este mes, pero el 11 de abril de 1884, nace ni más ni menos que León Felipe, un poeta español impresionante y que también dejó un gran, gran legado tanto para la lengua, las letras, en fin, un grande de la literatura. León Felipe me parece que es el más, el de ¿cómo explicarte? El de la letra más potente que ha tenido España, ¿no? León Felipe me parece que era una autoridad en la cuestión tanto escrita, porque era un tipo que con un bagaje de lenguaje impresionante, me parece que es el más clásico expositor de la Real Academia de la Lengua Española. Además de que incluso, bueno, nosotros se los recomendamos que lo lean, pero él ya forma parte, no sé, al menos en México y supongo que en muchas partes del mundo, es parte de las lecturas que se tienen que hacer desde el nivel secundaria hasta la universidad. O sea, hay que leer a León Felipe, desde luego. Sí, sí. Y bueno, estamos también ya regresando más a épocas contemporáneas. En el 2009 fallece pues una de las autoras que se les conoce como una de las máximas de la novela rosa o romántica, ni más ni menos que Corín Tellado, esta escritora española que ha sido de las más leídas incluso después de Cervantes, que además sus obras se vendieron por millones, Javier. Sí, yo creo que es esta mujer que viene a dar el toque rosa a la literatura, el amor, la ensoñación, los sueños, los anhelos, los deseos, y que de esas que levanta suspiro a las chicas, y que habla mucho de ese amor que se pretende en la vida, ¿no? Tierno, amable, respetuoso. Y sí es cierto, es una de esas mujeres que bueno, yo no sé si después de Cervantes, pero sí muy leída, ¿no? Bueno, por estadísticas y números, sí, sí. Y déjame decirte que además ella representa un fenómeno sociológico muy importante porque en su obra, ella, bueno, lo que la hizo exitosa fue el que sus personajes
eran muy fáciles para que la gente se identificara, sobre todo las mujeres, porque trataba temáticas muy cotidianas, la vida en matrimonio, el divorcio, los celos, y lo hacía de maneras muy variadas. O sea, creo que incluso dejó la vara muy alta, porque ahora quien quiera escribir novela romántica, pues siempre va a tener un referente en ella, y pues sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, pero mujeres como ella, escritoras como ella, pues nos dejaron la vara muy, muy alta para tratar Correcto. temas de romance. Y bueno, pues vamos apenas a llegar a la mitad del mes, y el 14 de abril, esto es importantísimo, falleció la escritora francesa Simone de Beauvoir. Y bueno, sabemos que su libro más famoso es El segundo sexo, Javier. Una lectura obligada para toda persona que quiera hablar o conocer o tener antecedentes de lo que es el feminismo. Es correcto, Simone de Beauvoir es ya abiertamente el feminismo en su máxima expresión. Me parece que este libro es fundamental, sobre todo como cultura general, sobre estos conceptos muy profundos, muy filosóficos, muy de razón, de cómo se tienen que vivir la sexualidad, cómo las mujeres levantan la mano, pero con esa voz desde el corazón, desde la razón, desde el sentimiento. Simone de Beauvoir es, me parece que sí, el más grande ícono desde mi punto de vista de la literatura feminista. Y es un libro obligado que hay que tener en casa. Yo tengo el mío. Vean nada más, pero no se asusten, porque todo lo que viene en este libro sí es denso, porque ella además va muy pegada de la mano de la filosofía existencialista, y además hace una investigación histórica impresionante en ese libro. La verdad que a mí me costó leerlo, me tomó mi tiempo, pero es una joya. Y es obligado leerlo. De verdad, es un libro que no puede faltar en ninguno de nuestros libreros de nuestra casa. Y Javier, bueno, pues nos vamos al 15 de abril de 1980, el día en que fallece el escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre. Escritor, premio Nobel en 1964, que por cierto se rehusó a recibir, y que él tenía esta corriente del existencialismo y el marxismo, Javier. Así es, filósofo bueno, libros como La náusea, de la nada, y efectivamente, después de que se inicia todo este proceso de la separación de los mundos tan clara como el capitalismo y el socialismo, evidentemente, Jean-Paul Sartre está en contra, ¿no?, de la libertad que no te da, no te dio, ni te dará nunca el comunismo. Así es. Y pero bueno, en aquel momento en que a él le tocó vivir todo esto, pues era una efervescencia, ¿no? Y además estaba muy, muy polarizado el mundo. Hoy con esta cuestión de la globalización, pues hay nuevas propuestas y hay más libertad de elegir, pero en aquellos tiempos había una polarización total en cuanto a los sistemas políticos y en cuanto a la filosofía, en fin, a todos estos temas, Javier. Y de ahí nos vamos a Porque, ir por al, cierto, fue pareja de Simón de Beauvoir. por cierto, Y así es, así es. Y a que fue propósito, una pareja, bueno, al menos él, en las fotos que hay acerca de ellos, él se ve pues muy, muy enamorado, y cómo no, ¿no? Los dos eran personas muy, digámoslo así, muy pensantes, y creo que en esa relación, pues hubo muchísimo más que una atracción, supongo yo. Y gracias. Javier, nos vamos al 17 de abril. Y es un día muy, muy interesante para las letras mexicanas, porque en 1695 fallece Sor Juana Inés de la Cruz, ni más ni menos. Definitivamente la musa, la décima musa y una de las banderas de reconocimiento y de reconocimiento de nosotros los mexicanos con las letras, ¿no? El trabajo de Sor Juana es brillantísimo,
porque no ha muerto su obra. Su cuerpo no está, pero su obra está ahí. Y yo creo que es obligado que todos los mexicanos conozcamos quién fue la hija pródiga de Nepantla. Así es. Y para la gente que nos escucha en otros lugares, en otros países, si quieren conocer a una gran poetisa mexicana que además tenía una técnica para escribir impresionante, pues lean a Sor Juana Inés de la Cruz. Y fíjate que también en un 17 de abril, pero del 2014, fallece ni más ni menos que un gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez, que bueno, obviamente es un hombre que su obra fue cumbre de la literatura mundial y pues quien no, o muy poca gente desconoce, por lo menos de título, aquella obra de Cien años de soledad. La gran epopeya del pueblo olvidado de Macondo. Y bueno, pues el gran Gabo, tantas cosas que hizo como desde la novela, el cuento, la narrativa y desde el periodismo, ¿no? Me parece que fue un tipo muy polifacético, muy luchón, como buen latinoamericano, tomaba la vida con tranquilidad, pero con trabajo y esfuerzo. Así es. Y que, bueno, hablabas de esta parte del periodismo. Él, de hecho, mucho de lo que enriquece su obra es justamente este trabajo periodístico que él realizaba. Aparte de sus columnas que eran conocidas como las jirafas, Sí. toda esta documentación que él tenía, pues le sirvió muchísimo para recrear con esa narrativa tan maravillosa que él tenía en su obra esta parte tanto policial como todo lo que él pudo vivir y ver en la vida a través de su trabajo periodístico, Javier. Y de ahí, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente día, que es 18 de abril, donde en 1905 fallece un escritor y político, Juan Valera, autor de una de las novelas creo que más famosas, que es Pepita Jiménez? Ujú. Estamos hablando de esos cuentos deliciosos, tan tiernos, melosos, pero bonito, ¿no? Sí, definitivamente es una de las obras más perdurables en la historia. Así es. Y al siguiente día, pero de 1832, 19 de abril, nace un premio Nobel que se llama José Echegaray, este escritor. Él principalmente era físico, matemático, pero también fue presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que estamos hablando, aquí lo interesante es ver cómo la literatura es un espacio donde todos caben. O sea, Correcto. desde gente con mucha sensibilidad para escribir poesía y cosas sublimes, hasta gente como él, ¿no? Que tenía un pensamiento científico, una obra científica principalmente. Es correcto. Me parece que a veces pasamos por alto que los grandes científicos, finalmente su obra está plasmada en un libro. En la teoría de la relatividad hay un libro. Lo Uh podemos -huh. ver. Los trabajos de Copérnico están en un libro. Los trabajos de Leonardo están en un libro, en sus códex, etcétera, ¿no? A veces pensamos que el científico solamente está en su laboratorio, en su telescopio, en su micro. No, no, todo pasa por un escrito. Ahí tenemos el origen de las especies de Darwin, que Uh es -huh. fantástico, hay que leerlo, digo, más allá de la gente de las creencias, eh, hay que leerlo porque es un documento que queda ahí para el legado de la humanidad. Así es, Javier. Y además también, un 19 de abril, pero de 1998, fallece una de las grandes glorias de las letras mexicanas, que también recibió el premio Nobel en 1990, ni más ni menos que Octavio Paz. Bueno, qué decir, el gran maestro, privilegiado yo de haberlo conocido y soy más privilegiado de tener y seguir leyendo sus libros, ¿no? ¿Qué se puede decir? Escribió, me parece que la obra cumbre
de la personalidad y de la mexicanidad, como El laberinto de la soledad, ¿no? Y de ahí Ujú. fuera ese hermoso ensayo sobre Sor Juana, poesía no se diga, La de la Bestia, Águila Sol, híjole, un montón de cosas. Así es, creo que la obra de Octavio Paz no tiene desperdicio, por decirlo así. La mayoría de los autores tienen obras más fuertes, obras no tan fuertes, pero cuando hablamos de un Octavio Paz pues es que todo lo que él hizo es para digno de leerse, de revisarse y de disfrutarlo también, Javier. Y Incluso, perdón, te acordarás que allá por los 80s hubo un programa de Octavio Paz con Teresa de Tobar, que salía en las ujú, noches y había muchos invitados, hablaba de libros, de poesía, de filosofía. Por ahí debe estar en YouTube, hay que verlo, se lo recomiendo mucho. así es, Es porque también increíble pensamiento. eso tenía, por ejemplo, en similitud con Juan José Arreola, eran muy buenos conversadores y Sí, sí, además un dominio del tiempo en cámara impresionante. O sea, hoy tenemos otra tecnología donde se pueden editar, se pueden hacer cosas, pero en aquel tiempo ellos tenían que ser muy precisos y tanto Arreola como él tenían un excelente manejo del tiempo y de las conversaciones, eran grandes conversadores. híjole, que ni digas. Así es, El Octavio pasa tan odiado y tan amado por muchos, pero es un mexicano fuera de serie. así es. Y bueno, nos vamos ahora al 20 de abril de 1912, que fallece Bram Stoker, Uf. que es obviamente obra cumbre Drácula. Bueno, pues no hay mucho que decir. Drácula es dentro de las novelas y de las historias de aquellos seres de ultratumba y demás, demás, demás. Pues bueno, ahí está Bram Stoker. Me parece que sin nunca haber ido a Transilvania y hablar del castillo de Drácula, desarrolla ay no, es una obra perfecta, ¿no? eh, Llevada al cine, a todo lo que se puede Uy, hacer, sí, el exército, series. todo Ahorita Drácula. creo que se está estrenando una nueva serie basada en esto. Bueno, es que yo creo que seguirá y seguirá pasando el tiempo y es una obra que va a seguir trascendiendo, cautivando y generando mucho material artístico también, Sí, claro. porque además es una obra que también ha generado muchas ilustraciones, ha generado incluso música en el teatro, en cine, en televisión. Es una obra que ha permeado todas las demás artes y áreas de la cultura. Y ha sido siempre un símbolo, ¿no? Sobre todo en época de muertos, ¿no? Es clásico andar disfrazado de vampiro, de Drácula, pero bueno, Así en es. fin, Javier, vamos con el fíjate. que sigue. ¿Qué te Sí, parece? oye, espérenme, déjame enseñarles algo. A ver. Miren, amigos, no me Oh, dejen wow. pasar esto. De verdad y este libro es muy, muy viejito, fue la primera edición. Híjole, de verdad es una de mis joyas aquí en mi biblioteca. Perdón, le seguimos. No, está bien, Javier. Eso es para presumir. Y Javier, vamos con el siguiente. El 21 de abril de 1910 fallece un escritor estadounidense. Te voy a decir su obra más famosa y tú me dices el nombre. Tom Sawyer. Uy, Tom Sawyer se me fue Mark Twain, Javier. Mark Twain, Tus perdón, perdón, perdón. admiradores van a No, sufrir el día bueno, de... pues también me traes corriendo entre los franceses y Octavio Paz y Sudamérica. Perdón, perdón, Mark Twain, No, bueno, claro, Tom Javier, Sawyer es. ahorita dos que tres de tus admiradores acaban de Y decir, perdón, ay, ¡au! ya se dieron cuenta que sí soy humano. Ah, muy bien, También me equivoco. No, bueno, también te entonces, me equivocas, parece que es Javier. la narrativa más sureña que puede existir de Norteamérica, ¿no? Tom Sawyer es una de esas obras fuertes, ¿no? Yo me acuerdo
una frase que decía cuando empiezan a buscar a estos chicos que los encontraré donde quiera que se Mm, encuentran y empieza la historia de, ay no, excelente obra, perdón, sí, ahí sí, sí, ven, a veces, maravillosa. Además, sí, también sí, lectura obligada para todos aquellos que sí, quieren que sus hijos empiecen a leer. Acérquenle Tom Sawyer. Es un Tom Sawyer, clásico que eh, seguramente va a cautivar como Moby Dick o todo ese tipo de literatura que acercan a los niños, a los jóvenes a la literatura y que además Robinson también Crusoe, ha sido llevada a cine, a animaciones, a caricaturas y todo es lo que hay correcto. alrededor de una obra como esta, Javier. Vale. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a llegar al 22 de abril de 1899, que nace el escritor ruso, autor de una obra que seguramente es más conocida que su propio autor. El libro es Lolita de Vladimir Nabokov. Así es, esa Lolita que es es todo un portento de narración para aquellas situaciones maduros, juveniles, ¿no? Lolita es, híjole, también es literatura obligada y también cinematografía obligada. Así Nabokov es. viene de una tradición diferente de los escritores rusos. Mm, así es. Y lo mismo, el 22 de abril de 1904 nació una mujer que fue filósofa y que también recibió premio Príncipe de Asturias en 1981, María Zambrano. Sus obras principales, El hombre y lo divino, Los sueños y el tiempo, y Persona y democracia. Esto entre otras. Otra gran mujer de las letras que pues pasó también a la historia de esta manera y que recibió un premio muy importante como es De el Premio Asturias. Príncipe de Asturias, Javier. Así es. Sí, volvemos con todas estas mujeres que a veces no son tan famosas, no son bestsellers, pero la gente que conoce este tipo de literatura sabe que ahí está y se queda y hay que chismearla, hay que pasarla de boca en boca, hay que Así es, promoverla, que la leamos. así es. Y bueno, viene algo que de lo que seguro sí nos vas a hablar y mucho. En 22 de abril de 1616 fallece Miguel de Cervantes Saavedra. Y Ah, bueno, bueno, ya sabemos que estamos hablando de Don Quijote de la Mancha y también él es sepultado el día 23 de abril, Javier. si es, o sea, este me estás diciendo, Ajá, así es, Javier. este libro, todavía, fíjate, bueno, no sé si se pueda, haya Sí, problema por la editorial, que creo que ya no existe. sí. Bueno, cuántas No, ediciones, bueno. No, cuántas no, no, editoriales y bueno, ¿qué podemos decir, no? Una de las no, más bueno, grandes Cervantes. obras. No, digo, finalmente el Quijote es el máximo exponente, pero no olvidemos cosas como esto. Ah, claro, sí, Las claro. novelas ejemplares, otro, como verás, que ya tengo un ratito coleccionando libros y ya son ediciones muy viejas. Mira, todavía es este de Bruguera, que ya no es y Sí, tampoco. sí. Entonces, digo, no me voy a censurar por haber dicho editorial, ¿no? No, Y te no voy creo. a mostrar una joya, A ver. obras completas. No, bueno. Hoy Javier vino con todo, con No, es todo. que ve nada más, ve. Cuidadito porque se me echa a perder, ¿no? Bien, nada más, huele a muy viejo, estas ediciones empastadas en cuero. De verdad, esto me enorgullece tener estas cosas. Y esto es una demostración de que los libros hay que amarlos, de verdad. Hay escritores a los que admiramos, hay gente que a lo mejor le encanta al escritor nuevo, Pablo Coelho. Hay Mm, mucha gente que le encanta. De verdad, aquí valoren sus obras. Pero bueno, adelante. adelante, Se pues. da por fin la gran anuncio de el Día Internacional del Libro. Así es, el 23 de abril, aparte de ser el Día Internacional del Libro,
Recordemos que en 1564, bueno, nace y luego en 1616 fallece el poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare. Bueno, ese ya no me dio tiempo a traer, pero bueno, Shakespeare, pues cómo olvidar. Hamlet, Rey Lear, Romeo y Julieta, que es lo más famoso que tiene, ¿no? Romeo y Julieta, tanto en cine, en televisión, en fin, ha sido en música, Así es. fantástico. Exacto, y desde luego un clásico universal. Es un clásico universal, es imperdible, lo mismo está en todos los planes de estudio seguramente de todo el mundo. El Y manejo que, del lenguaje, de la prosa, de la métrica de Shakespeare, es de verdad como para aprenderlo bien, y por eso es obligado en las escuelas. así es, Javier. Y nos vamos, ya vamos a ponerle velocidad porque ya nos estamos acercando al final. Y el 24 de abril de 1479 falleció el poeta Jorge Manrique, un español, un autor clásico y que, bueno, tenemos una de sus obras más famosas que a mí me impresionó mucho, me gusta mucho, que son las coplas a la muerte de su padre. Cancionero y coplas a la muerte de su padre. Por ahí debo de tener ese. Ah, mira, lo iba a traer y me equivoqué, me traje uno de Voltaire, pero bueno, ese es otro. Pero Bueno, tengo uno igual. Ese es fundamental. El cancionero de coplas de Manrique es el clásico de clásicos. así es. Y también el 24 de abril de 1731 fallece otro novelista inglés, otro clásico, Daniel Defoe, con, Uh, recordemos, su obra más conocida, Robinson Crusoe. eso cruzó. Ay, ya alguna vez dije que no la volvería a leer, pero creo que a los niños sí les gusta mucho. Está muy buena la obra, digo, la verdad es que sí está interesante. La versión más casi nueva, real en cine, pues es el Náufrago. Así es, y sí, de hecho para leer sí es denso, definitivamente sí Sí, siento que es denso por esa narrativa tan descriptiva, victoriano. pero, exacto, pero al final del día la historia en sí, pues sigue vigente, ¿no? Sigue vigente y se siguen haciendo cosas en otras artes acerca de esta obra que es Robinson Crusoe. De ahí nos vamos a pasar al 25 de abril de 1852, que nace Leopoldo Alas Clarín, otro español que tiene una obra narrativa. Su principal obra es La Regenta. Y Javier también, en el 25 de abril de 1911, fallece Emilio Salgari, un italiano que, bueno, si yo les digo el Corsario Negro, o Sandokan, seguramente que lo van a identificar, Javier. El último gran escritor de aventuras, Emilio Salgari. Híjole, yo creo junto con Stevenson y Cradwell, me parece que es de estos grandes escritores emocionantes, místicos. El Corsario Negro, maravilla. Así es. Nos vamos al siguiente, 26 de abril de 1898. Nace otro premio Nobel, Vicente Alexandre. Él recibió este premio Nobel en 1977 y escribió obras como Sombras del Paraíso. Y bueno, pues aquí seguimos hablando de gente muy premiada. Javier, mira, ya casi vamos a terminar el mes y cuánto llevamos. Es impresionante todo. Y estoy hablando de lo principal, ¿eh? Porque obviamente cuando uno se mete a sacar, la lista es Es impresionante de que las cosas que pasaron. este parece el mes del Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, está bien. Pues sí, pero fíjate qué curioso que tanta gente tan relevante dentro de la literatura justo en este mes haya fallecido o algunos hayan nacido. Esto es, no sé cómo llamarlo, sincronicidad del universo, no sé cómo llamarlo, pero es impresionante. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que todos los meses van a andar igual, pero digo, estamos en abril y este es un mes en donde nos damos cuenta de eso, ¿no? Cuánta Ujú. gente nació, vivió, dio su obra, se llevó los Nobel y nos dejó.
literatura patriótica, en fin, ¿no? Qué bueno que hay tantos buenos escritores. Así Y yo es. creo que para Colofón, como dices, ya nos queda poco tiempo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue ni más ni menos que una mujer, una poetisa cubana. Ella falleció el 27 de abril de 1997. Ella fue presidenta de la filial de la Real Academia Española en Cuba. Recibió el premio Cervantes en 1992 y hay un poema de ella muy en particular que a mí me gusta muchísimo, que lo recomiendo, búsquenlo, léanlo, se llama El amor es. Les va a gustar. Sí, es un poema pues muy rosa, sí, si lo quieren ver así, pero es fantástico. A mí me gusta muchísimo, Javier. Bueno, pues que tiene que ser rosa o azul o verde. Finalmente lo que importa es cómo llegue. O ni modo que, Exactamente, digo, solamente Drácula y Frankenstein son negros, ¿no? Porque son de la oscuridad y toda la cosa. Pero exactamente. Sí, pero sí busquen este poema, les va a encantar. A mí me gusta muchísimo. Y de ahí nos vamos ya casi terminamos, Javier. Nos vamos al 29 de abril de 1933, donde falleció Constantinos Cavafis. Resulta que este fue un poeta griego que fue uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega. Les va a sonar cuando les diga que él escribió Itaca y otros poemas. así es, Ítaca es esa vieja región de las Ilíada y la Odisea, las famosas guerras helénicas y minoicas, etcétera. Pero efectivamente, hoy podemos entender que el griego que hoy se usa, ha variado un poquito aquel griego antiguo de los grandes escritores y filósofos. Me parece que el mundo griego está renaciendo después de todo lo que ha pasado, de toda la complejidad que ha tenido Grecia, que en realidad es la República Helénica. Entonces, yo creo que hoy por hoy, y por ahí viene mucha música, mucha poesía y mucha cultura, grandes pianistas que tiene ahora Grecia. No olvidemos a su gran eh, compositor, Mikis Theodorakis, que es muy recomendable, hace muy buenas sinfonías, está bien, está bien. Perdón, luego se me va la onda con otras cosas. No, está bien, Javier, está bien. Ya te estás reivindicando con tus seguidores después de aquel Hombre, pues es que tropiezo. lo siento, a veces sí se me van las cabras. A veces puedo tener y Cervantes, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el libro? En fin. Bueno, y estamos llegando al último día de abril y en el 65 fallecen dos escritores latinos, Lucio Aneo Séneca, autor de Diálogos, y Marco Aneo Lucano, autor de Farsalia, los clásicos, Javier. Uy, Séneca, caramba, ¿qué no aprender de Séneca? Séneca hoy por hoy sigue siendo vigente. De verdad, lean a Séneca. Ay, debía de prepararme con un libro de Séneca que tengo ahí, pero bueno, Es es que que, de verdad, no, no hombre, olviden. Un día les para, voy a enseñar, les voy a pasar voy a grabar allá en mi pequeña biblioteca y les voy a presumir ahí mis pocos libros, ¿no? Ya son más de cientos, pero bueno, en fin. conste, ¿eh? Ya que queda ahí grabado y tus seguidores van a esperar ese video. Lo queremos ver aquí, lo queremos ver en TikTok, lo queremos ver en todos lados, Javier. Ya estás comprometido y tú Ya está, solito, no se tú hable más. solito. Y para cerrar, vamos a cerrar el 30 de abril de 2011, fallece el escritor argentino Ernesto Sábado. Sábato. Entre sus obras principales sobre héroes y tumbas, entre otras novelas y ensayos. Sábado, Javier. Ernesto Sábato, este último gran bastión de la literatura cincuentera, sesentera de la Argentina, muy polémico, sobre todo con Borges y Cortázar, pero Ernesto Sábato me parece que es también de los que hay que leer.
con mucho ahínco, ¿no? Así como muchos escritores argentinos y uruguayos. Ernesto Sábado nos ofrece una literatura muy al estilo argentina o uruguaya, ¿eh? De verdad, hay que leerlo. Pues hasta aquí llegamos con este recorrido que estuvo largo, estuvo extenso, exhaustivo. Bueno, se quedaron en el tintero por ahí otros más, pero creo que esta selección de los más conocidos, los más reconocidos, espero que haya sido del agrado de la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que les incentive a leer, que les incentive a conocer estos autores, algunos ya de más de muchos años, estamos, y algunos tan importantes como Cervantes, y grandes poetisas también, mujeres que también han trascendido en las letras. Así es que creo que está muy justificado decir que el mes de abril es el mes del libro, Javier. Sí, el mes del libro. Y mira qué padre, porque digo, en muchos lugares del mundo y de este país tenemos ya ferias desde hace mucho tiempo de libro, ¿no? Qué bueno que hay una época en que las editoriales y la gente que está en esto y sigue llevando los libros impresos. Hoy por hoy doy gracias a Dios que todavía no se muere el libro impreso, ¿no? Todos los que somos fans, no estoy en contra de la tecnología, pero no hay como de verdad, como estas joyas donde Así huele, es. donde Aquí está mi hacen joya también. espacio. Mira nomás, no, qué Entre bárbaro. joyas nos veamos. Sí, no, algún día hablaremos de este hombre, es necesario hablar de él. Claro, François Mahoet, mejor de conocido hecho lo tenemos pendiente por como ahí y sí, Voltaire, sí, así es es. muy importante porque además fue uno de los hombres Importantes en la Revolución importantísimos Francesa para la y enciclopedia también, la Javier. enciclopedia, la ilustración, efectivamente. Así es. Bueno, pues ahí tenemos ya un tema. Esperen, pronto vamos a hablar de Voltaire, así es que síganos para que el día que esté ya dispuesto para que hablemos, ustedes estén ahí pendientes. Pues hemos llegado al final, Javier. Se nos acabó el tiempo, que hoy también nos la echamos muy larga. Bueno, pues yo por mí podría seguirme aquí, pero también los tiempos, y que nuestros amigos no se aburran. Esperemos que todo este recorrido de abril, ojalá lean algo de esto que hemos platicado, sobre todo para los compatriotas, Octavio Paz, Sor Juana, es lo nuestro, pero la literatura universal también es importante. Sigo aferrado con lo mismo, hay que leer al buen, querido y viejo Cervantes. Claro que sí, claro que sí. Seguramente que las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo y que son tus fans, van a tomar esta Ay, mis propuesta papás. en O sea que soy la consideración. estrella de este No, programa. así es, Javier, así es. Si tuviera la cantidad de comentarios que me llegan, No, hombre, ¿cómo crees? así es, así Bueno, es. pues, bueno, pues les agradezco muchísimo que pues todo esto con lo que, como es en nuestro programa, aquí todos somos amigos y platicamos de lo que nos gusta, ¿no? Y se vale todo lo que digan. Aquí estamos Así abiertos. es. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Yo, Laura Estrada, tengo una propuesta también de libro. Recuerden por ahí a Mi Niña Linda, Despertares y Fantasías, que está disponible en Amazon. Así es que, pues esta es mi humilde, muy humilde propuesta. Es un libro escrito desde el corazón y que espero que algunos de ustedes lo puedan adquirir y que nos platiquen qué le parece. Para mí es muy importante recibir esa retroalimentación. Es momento de despedirnos. Javier, te agradezco que hayas estado con nosotros y bueno, queridos amigos, recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Amigos, este libro es un libro maravilloso, se llama Pienso, luego escribo, del doctor Hilario Martínez, para que conozcan más del autor. Es un libro sumamente recomendable, cómprenlo, lo pueden adquirir en Amazon, lo pueden adquirir en la librería El Ermitaño, les vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan acceder y puedan pedir este libro o irlo a buscar a la librería. Es un excelente libro que no se pueden perder. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros.
Hasta la próxima.